Imaginen la población entera de Cuéllar en Segovia o de La Bañeza en León. Todas esas personas, nada menos que 10.000, han muerto ya por coronavirus en Castilla y León. El alcance de la pandemia es abrumador. Aunque las estadísticas aún no lo recojan, Castilla y León alcanza ya la desoladora y dramática cifra de 10.000 fallecidos por coronavirus. 2.500 de esas muertes sobrevinieron en casa. En algunos casos, enfermos crónicos agravados por la COVID y en otros, usuarios a la espera de una consulta presencial o de pruebas diagnósticas. En esas emergencias, pues efectivamente nos hemos podido encontrar personas que igual habían llamado al centro de salud, estaban en espera de que se les vieran, igual, bueno, pues efectivamente han fallecido o ya estaban en una parada cardiorrespiratoria y ya no se podía actuar. Hola, ¿cómo están? El Bocil ya lo recoge. Desde esta medianoche es posible volver a moverse entre las provincias. Esta restricción ha estado en vigor 34 días y hay quien ya tiene claro qué va a hacer mañana. Mi pareja vive en otra provincia y sí que me viene bien. Mi hijo sí que viene de Salamanca hasta aquí. Se pasa el fin de semana conmigo, llevábamos sin vernos desde después de Navidad. El levantamiento de la movilidad interprovincial no debe suponer una relajación en las restricciones de contacto social. Las reuniones familiares siguen siendo el caballo de batalla. De hecho, el 80% de los contagios actuales se siguen produciendo en este ámbito, según ha reconocido hoy la Junta de Castilla y León. Y ellas esperan que el levantamiento del cierre de las provincias traiga más esquiadores a sus instalaciones. No todas las estaciones están abiertas y no por el COVID. El tiempo está condicionando mucho esta temporada. 18 años después de aprobarse, los túneles de Pajares en León aún no han podido entrar en funcionamiento. En pruebas se espera hacerlo este año, después de una tortuosa construcción que casi naufraga por los acuíferos. Sellar las filtraciones ha cuadruplicado el presupuesto. Pero no solo eso, por esas filtraciones que veíamos, los pueblos y los vecinos del entorno se han quedado sin agua para sus negocios o sus animales. Los túneles que les iban a comunicar les han aislado todavía más. Poner un huerto aquí es imposible, porque no hay agua para regar. O si riega él, no bebe otro. El que rompe paga y nos hemos dado cuenta que, ahora mismo nos hemos dado cuenta que no es así. Un subdeportivo, ese será el sustituto del Catllar. Se producirá en Palencia a partir del año que viene. Tendrá el estilo del Arcana, pero de un tamaño mayor. La Cartuja de Miraflores, en Burgos, encierra en sus terrenos una fosa común de la Guerra Civil. Hay entre 8 y 12 cuerpos, entre ellos el de un dirigente local del PSOE. Las excavaciones comenzarán esta primavera. Y en cuanto al tiempo, aprovechen hoy y mañana, porque el domingo vuelve el invierno, Francisco. Sí, Alejandra, nos lo traerá la borrasca Karim, pero de momento, hoy y mañana, temperaturas de 15 o 16 grados, cielos despejados con algo de calima, que además a partir del domingo nos puede dejar esa lluvia de barro que deje sobre todo los coches algo más sucios. Aunque la estadística no lo contemple aún, Castilla y León ya ha llegado a los 10.000 muertos por coronavirus. Solo en las últimas 24 horas han fallecido 16 personas en nuestra comunidad. El dato es estremecedor y más aún si lo comparamos con otras variables. En un año, unas 100 personas dejan su vida en la carretera en accidentes de tráfico en nuestra comunidad. Por coronavirus ya han sido 100 veces más. Hasta que llegó la pandemia, las principales causas de muerte eran las enfermedades del sistema circulatorio, como infartos o ictus. Después los tumores. Todas ellas están ahora superadas de largo por el coronavirus. Y si bajamos todavía más al detalle, nos encontramos con que en febrero, por primera vez, la cifra de fallecidos en casa supera a los decesos en las residencias. Solo en este mes de febrero, un tercio de las muertes por COVID se ha producido fuera de los hospitales y de las residencias. Sí que he conocido algún caso, alguien de mi pueblo, además un chico joven, chico con 52 años. Igual que ese hombre, son muchos los que han muerto en su casa, aunque quizá no los 2.500 que deja la estadística, porque se ha contabilizado cada caso sospechoso de COVID.
Como no se han realizado autopsias durante todo este tiempo, pues claro, toda esa gente pues ha pasado un poco a engrosar ese número de actuaciones o de atendidos o de muertos por COVID o con COVID. En estas emergencias, los sanitarios han atendido a más pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas a los que no se les estaba dando el seguimiento presencial necesario y el coronavirus llegó en el peor momento. La patología COVID puede haber sido un poco el que haya dado el empujoncito a otras patologías que estaban inestables. Personas que igual habían llamado al centro de salud, estaban en espera de que se les vieran, igual, bueno, pues efectivamente han fallecido o ya estaban en una parada cardiorrespiratoria y ya no se podía actuar. También en algunos casos han fallecido en casa por temor a morir solos en un hospital. Sobre todo en patología crónica, en la cual los pacientes mayores, algunos en situación preterminal. En esos casos, cuando los equipos de emergencias han llegado preparados ante el COVID, el desenlace ya era trágico. El número de fallecidos sigue siendo muy elevado y en los servicios funerarios han notado el aumento de estos avisos. Los trabajadores de las funerarias tienen que protegerse también con un EPI antes de acudir a retirar los fallecidos por coronavirus en residencias, en hospitales y en domicilios. El tener que haber traído un fallecido de este caso de Valladolid, que había fallecido allí, con su familia estaba aquí en Soria y pues al final cuando he entregado al fallecido se lo hemos entregado al padre y al hijo y a poca familia más. Que he matado un cacho matanza, mira, aquí tengo un cacho chorizo para un amigo y entonces pues se lo voy a un amigo y tengo que darle otros 4 o 5 cachos a otro amigo que es de Salamanca y he quedado el domingo. Mi pareja vive en otra provincia y sí que me viene bien. Mi hijo sí que viene de Salamanca hasta aquí. Se pasa el fin de semana conmigo, llevábamos sin vernos desde después de Navidad. Yo no tengo ningún plan porque yo vivo aquí, yo me desplazo a Salamanca para estudiar y ya está. Sin embargo, el levantamiento de los cierres perimetrales anunciados ayer por la Junta de Castilla y León no va a impedir que nuestros contactos sociales sigan siendo a día de hoy todavía muy limitados. De hecho, la mayoría de las prohibiciones siguen estando vigentes. Es cierto que mañana nos vamos a poder mover ya por las provincias de nuestra comunidad, pero las reuniones, tanto en espacios públicos como en privados, tienen que seguir siendo limitadas a 4 personas, salvo que sean convivientes. La única excepción va a ser esta, las terrazas de exterior, donde aquí sí que nos vamos a poder reunir 6 personas. Eso sí, las mesas tienen que estar a 1,5 metros de distancia, pero solo nos podemos quedar en estas terrazas, en la hostelería, hasta las 8 de la noche, ya que a las 10 de la noche hay que estar en casa para cumplir con el toque de queda. A propósito de esto, recordar que es en el ámbito familiar o en los encuentros sociales donde se produce el mayor número de contagios. El porcentaje ha aumentado en esta última ola. El 80% de los brotes tienen este origen, según ha confirmado hoy la consejera de Sanidad, que también defiende que se mantengan las restricciones en los lugares hipercontagiadores. Se demuestra que restaurantes, gimnasios, cafeterías, hoteles, lugares de culto e incluso las consultas médicas pues son sitios en los que se puede producir un alto contagio y donde se tiene que hacer actuaciones restrictivas. La consejera de Sanidad comparecía esta mañana en las Cortes, donde se ha encontrado la crítica del PSOE a su gestión y el respaldo del Partido Popular. Así ha sido el debate. Su capacidad para pasar desapercibida en situaciones que nos han causado perplejidad, por no decir sonrojo, en este último mes de enero. Ha actuado con responsabilidad. Lo fácil hubiera sido no hacer nada y dejarse llevar, porque el Gobierno de España ni hace ni deja hacer. Como les estamos contando, hoy lo publica el Bocil, el levantamiento del cierre perimetral de las provincias entra en vigor a medianoche y se espera que esto pueda aumentar la afluencia de esquiadores a las estaciones de la comunidad, a las que están abiertas, que no son todas. No solo por el COVID, sino por el tiempo, están teniendo una temporada bastante desigual. Desde San Isidro, en León, Thais Lozano tiene más datos.
Dentro de lo que cabe y de lo que permite este año atípico, la temporada en la estación de San Isidro está siendo buena, aunque en condiciones normales antes de la pandemia por aquí pasaban cada fin de semana unos 5.000 esquiadores y ahora en un día de buena afluencia no pueden pasar de los 1.000 por esa limitación de aforos y por los cierres perimetrales por provincias. Desde San Isidro confían en que ahora que se van a levantar esos cierres puedan venir a esquiar más ciudadanos de otros lugares de Castilla y León, aunque los grandes ausentes seguirán siendo gallegos, asturianos y portugueses. Eran los más asiduos a estas pistas después de los propios leoneses. Lo comprobamos antes cuando estaba el cierre también, que solo se podía venir Castilla y León. Sí que notamos que venía público que antes no venía o que venía menos. Entonces venía mucha gente de Palencia, de Valladolid, de Burgos, de otros puntos de Castilla y León. Sí lo notamos, que supongo que sean los que vuelvan a venir a partir de mañana, que ya se puede. Y efectivamente portugueses, gallegos y asturianos es la ausencia. En el resto de las estaciones de esquí la temporada está siendo irregular. No todas están abiertas y algunas ya han confirmado que por ahora no lo harán. Así ocurre con la Pinilla, en Segovia. En Burgos la lunada está cerrada por segundo año consecutivo, al igual que la leonesa de Leitariegos. En el punto de Santa Inés de Soria queda poca nieve y este fin de semana solo abrirá para trineos. La salmantina de la Covatilla permanece abierta. Respecto al pasado está siendo mejor, lógicamente. El año pasado el primero por nieve, que prácticamente no hubo al inicio, prácticamente o nada, y luego ya entró la restricción y cayeron nevadas, pero estábamos todos confinados. Castilla y León no está sola en suavizar las restricciones. En Castilla-La Mancha se permitirá abrir la hostelería hasta las 9. Cataluña ha pasado del confinamiento municipal al comarcal y ha alargado 1 hora la apertura de la restauración. Durante esta semana, Galicia anunció que el comercio no esencial volverá a su horario habitual y Madrid decidió retrasar el toque de queda de las 10 a las 11 de la noche. Y en Salamanca los hosteleros confían en que la Junta de Castilla y León suavice las restricciones la próxima semana. Ayer un hostelero fue multado a las 8:05 de la tarde porque aún quedaba algún cliente en su terraza. Los hosteleros creen que la policía cumple con su trabajo, pero que lo que hay que modificar es la normativa. Aseguran que el cierre a las 8 de la tarde de los establecimientos hosteleros lo único que consigue es fomentar los botellones. Ayer hubo un botellón en Puente Romano, que toda la gente que estaba allí era gente que se había levantado de las terrazas. Digo yo, ¿no estaban más tranquilos, más seguros en la terraza que allí todos en un botellón? Estos días las emociones se acumulan en todos los rincones de las residencias de mayores. Ana y Mercedes han vuelto a tocarse, a abrazarse y a besarse después de 1 año. Ha sido en la residencia Madrid del Real Sitio de San Ildefonso. Reencuentros posibles gracias al grado de inmunidad ganado con las vacunas. Pues te puedes figurar una alegría inmensa, pero como la veo todos los días, aunque sea por el cacharro ese que utilizáis, pues... La verdad es que yo considero que son auténticos campeones, porque aguantar y pasar por todo lo que pasan, porque por lo que ellos pasan no pasan otros mayores que están fuera de residencias. Y nos preguntábamos cómo se iba a vacunar a los vecinos de los pueblos, de las zonas rurales. Pues sabemos que se va a recurrir a los consultorios locales, que los equipos COVID vacunación se van a desplazar hasta allí y también al domicilio de los vecinos más mayores. Aunque la vacunación en los puntos fijos permite agilizar el proceso y optimizar las dosis, la Junta de Castilla y León ha anunciado que está elaborando un protocolo para que esas vacunaciones lleguen también a los consultorios locales, de manera que se eviten las molestias de desplazamiento a las personas mayores y dependientes. Incluso en los casos más extremos, esa vacunación podría realizarse en el propio domicilio. Todo esto dependiendo del número de vacunas que finalmente se reciban, pero la noticia ha sido muy bien acogida. No podría ir yo para allá, no, prefiero aquí, en el consultorio. Además aquí te tratan muy bien. Y aquí no, esto sí, porque ya lo conoce y ya lo... Sí, es mejor casi que vengan a los consultorios locales. Hombre, más cerca aquí.
Pues me parece bien. Yo creo que todo lo que sea facilitar a las personas este servicio deberían de hacerlo. Y llegamos al viernes con los contagios a la baja en Castilla y León. Hoy son 406 más, con ninguna provincia por encima de los 100 diarios. Hay 269 personas todavía ingresadas en las UCIs y, como veíamos antes, han fallecido 16 personas en las últimas 24 horas. Y como ya les veníamos contando, la pandemia no ha afectado al número de nacimientos en la comunidad. No ha llegado el baby boom que se esperaba. En los últimos años se han atendido menos partos en todos los hospitales de Castilla y León. En 2020 la cifra superó los 12.000, con algo casi 700 menos que el año anterior. Alguien que quiera venir a un pueblo y poner un huerto, aquí es imposible, porque no hay agua para regar. Nos conformamos con que alguien se siente a hablar para decir, hay unos daños. Antes de hacer todas estas cosas, también habría que hablar con la gente de los pueblos. Son los vecinos de los municipios que rodean a los túneles de Pajares en León reclamando que se reconozcan los perjuicios que ha supuesto su construcción horadando la montaña para unir por alta velocidad Asturias y Castilla y León. Durante la obra se rompieron más de 20 acuíferos y cada día pierden litros y litros de agua. El próximo domingo se cumplen 18 años desde su aprobación en Consejo de Ministros con un presupuesto de 1.000 millones de euros. La obra va a superar los 4.600 y está ya en sus trabajos finales, aunque después faltarán las pruebas de circulación. La Junta asegura que estará del lado de los municipios para que se restablezca el equilibrio hídrico de la zona. El administrador ferroviario ha elaborado un estudio corrector de impacto y se pueden presentar alegaciones. Los vecinos creen que las detectadas en ese estudio quedan lejos de ser las reales. Entre esta imagen de tranquilidad y esta otra, apenas hay unos kilómetros. Estamos en la Pola de Gordón y justo aquí, en este punto, comienzan los conflictivos túneles por los que la alta velocidad atravesará el puerto de Pajares. Años y años de obras marcadas por los problemas. Estos túneles han pinchado más de 20 acuíferos. Y en su día, los túneles se inundaron. Y aunque con gran esfuerzo hoy están sellados, el agua sigue cayendo. Se lleva al fondo del túnel y se canaliza en dirección al norte. Agua que no se queda en la zona, que se va a Asturias, hasta 350 litros por segundo. El consumo, por ejemplo, Oviedo o León y todo su alfo durante un año. A los problemas provocados en la zona por los túneles principales hay que unir también los que generan los auxiliares, como este, en Buiza. Medioambientalmente ha sido y es una catástrofe que afecta a todo, el abastecimiento de agua, el asentamiento de población. Parcelas en regadío que a día de hoy se han convertido en secano total. Y esos problemas los conocen bien aquí, en Paradilla de Gordón. Ahora esta fuente tiene agua, pero durante varios meses del año está totalmente seca. Nos cambiaron un depósito que teníamos de 13.000 litros. Entonces nos pusieron uno de 50.000 litros. Se les olvidó que, claro, el problema no es el almacenamiento, es el agua que tiene que entrar en el depósito. La gente se va. Hoy solo quedan 2 vecinos y cualquier nuevo proyecto rural. No hay posibilidades de que puedan funcionar. Su esperanza pasa por la nueva declaración de impacto ambiental previa a la apertura de los túneles. Se está elaborando, trabajan en sus alegaciones y solo piden que nuestra zona vuelva a quedar en condiciones. Para que el agua no vuelva a faltar en esta reserva de la biosfera. En pleno debate sobre la utilidad de las empresas públicas y fundaciones, hoy la hemeroteca nos muestra cómo a veces los partidos políticos cambian de criterio cuando están en la oposición y cuando gobiernan. Francisco Igea, como candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, se refirió en numerosas ocasiones a estas empresas como chiringuitos. Una de ellas en el debate electoral que emitimos en Castilla y León Televisión en 2019. Va a acabar con los chiringuitos, también como el Somacil. Si está en un gobierno liderado por nosotros, aprobará el fin de los aforamientos, aprobará el fin de los chiringuitos como el Somacil. Conteste, sí o no. Pues bien, hoy el portavoz de este mismo partido en las Cortes, que hizo declaraciones similares, dice ahora todo lo contrario. El llamar chiringuitos a los entes públicos quizás sea un uso un poco torticero y político en momentos determinados.
Dejando a un lado los calificativos, lo cierto es que Partido Popular y Ciudadanos han decidido suprimir solo una de las 16 empresas públicas que han analizado. Proponen eliminar la Fundación Anclaje, un despropósito según el Partido Socialista. Dicen que es la única útil que ha servido para arreglar crisis empresariales como la de Vestas, Campofrío o Fontaneda. Esto es lo que se quiere cargar una vez más el Gobierno de Igea y de Mañueco. Un golpe más al diálogo social, un paso más al conflicto en el que quieren instalar esta tierra desde que empezaron a gobernar. Desde luego nosotros no lo compartimos y no lo vamos a permitir. Y más declaraciones políticas. El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, no comparte las decisiones que están tomando Francisco Igea y Verónica Casado en el gobierno autonómico actual. Cree que son muy desacertadas y que son lastre que tiene que aguantar Alfonso Fernández Mañueco a tener que depender de ellos para formar un gobierno de coalición. No me gusta nada cómo lleva la gestión política y la responsabilidad política el señor Igea, el vicepresidente, nada. O sea, no poco, mucho, nada. Me gusta muy poco cómo lleva la gestión de la pandemia. Bueno, si es que la lleva, porque a veces parece que la lleva Igea, la consejera de Sanidad. No me gusta. Es que los gobiernos de coalición son muy difíciles. Yo me intento poner en la piel de Mañueco, del presidente Mañueco, y supongo que es que estar en un gobierno de coalición es complicado y es complejo. Tercera noche de ira por la encarcelación de Pablo Hasél. Barcelona y Valencia han concentrado los disturbios más graves. En ambas ciudades se han repetido las imágenes de los violentos lanzando objetos a la policía. Desde que el rapero fuera detenido el martes, en numerosas ciudades ha habido protestas que han desembocado en algaradas callejeras. Alternativa Sindical Policial, por cierto, ha presentado una denuncia contra Pablo Echenique por alentar estos actos desde su cuenta de Twitter. Lo que en principio iban a ser manifestaciones en favor de la libertad de expresión, nos acabaron dejando imágenes como esta en varias ciudades. Detrás de los disturbios hay una forma de actuación ya conocida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque sorprende la violencia utilizada. Ha habido 35 policías heridos, cosa que desde la Marcha de la Dignidad nunca pasaba, un número tan grande y de tanta consideración. Son grupos organizados a través de las redes sociales. El grupo puntualmente se conecta, les dicen dónde va a ser y en breve lo desconectan. Solo en Madrid los incidentes del pasado miércoles dejaron 55 heridos y 19 personas detenidas. Grupos antifascistas, grupos anarquistas y sobre todo grupos antirrepresivos. Sorprende especialmente lo extremadamente jóvenes que eran algunos de los implicados. Que nadie busque en estos jóvenes una verdadera ideología, nada de eso existe. Es muchas veces la desazón, la irresponsabilidad, el sentimiento de impunidad. Un sentimiento que cambia a la hora de afrontar las consecuencias. Cuando luego son detenidos, son puestos a disposición judicial, ahí ya cambia su planteamiento. Y ahí es la negación, el yo estaba allí por casualidad. Madrid cifra en 200.000 euros la factura por los daños ocasionados. Hoy el presidente del Gobierno se ha pronunciado por primera vez sobre estos altercados. Pedro Sánchez reconoce que el Ejecutivo tiene una tarea pendiente, la de modificar en el Código Penal los delitos asociados a la libertad de expresión, pero que la violencia, dice, nunca está justificada. En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Si hasta hace unas horas dirigentes del PP solo cuestionaban en privado la decisión de Pablo Casado sobre trasladar la sede del partido de la calle Génova, hoy ya algunos lo hacen en público. El primero ha sido el presidente de la Xunta de Galicia. Si cada vez que un partido político tiene un problema, y el problema del Partido Popular con este señor no es un tema menor, pero si cada vez que tiene un problema andamos cambiando de sede, yo creo que no hay una sola sede en España que merezca ser ocupada por un partido político. Oiga.
Ya se ha dado a conocer el nuevo modelo para la factoría de Renault en Palencia. Será un subdeportivo que va a sustituir al Kadjar desde el año que viene. Este es el Arcana, el subdeportivo del segmento del Captur. Puede servir de ejemplo con la correspondiente actualización de diseño de lo que será el nuevo modelo que se fabrique en Palencia y que sustituya al Kadjar. Será algo más grande que este, pero sin llegar al tamaño del Coleos. En las próximas semanas habrá más anuncios para las plantas españolas. Esa era la buena noticia de Renault, porque hoy ha tenido otra mala, la de las mayores pérdidas de su historia. Fueron en 2020 de 8.000 millones de euros, cuando en 2019 ganó 19 millones. Las ventas cayeron un 21%. La compañía califica 2021 como un año muy difícil por las incertidumbres sanitarias y de suministro de componentes, pero espera una reactivación a partir del segundo semestre. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. En primavera comenzará en Burgos la excavación de una fosa común de la Guerra Civil ubicada en los terrenos de la Cartuja de Miraflores. La iniciativa parte de la familia de Jerónimo Carballera, un dirigente socialista y de la UGT que fue asesinado en agosto de 1936 en las inmediaciones de ese monasterio. Jerónimo Carballeda tenía 45 años cuando los albiñanistas se lo llevaron de su casa en agosto de 1936. Había sido un destacado dirigente del PSOE de Burgos y de la UGT. Su mujer y sus 7 hijos no lo volvieron a ver. Necesitan superar esta confrontación, esta fractura que tenemos en el corazón. Necesitamos encontrar a nuestro abuelo, para enterrarle con nuestra abuela. Sus nietos han constituido una asociación para promover la excavación de la fosa común de la Cartuja de Miraflores, donde creen que reposa su abuelo. Se mofaban de mis tías y de mi abuela, diciéndoles que le habían paseado aquí, que a ver si eran capaces de sacarle de la Cartuja. Estamos plenamente convencidos que nuestro abuelo está aquí, por supuesto. El libro Doy Fe, de Antonio Ruiz Vilaplana, secretario judicial de Burgos en 1936, corrobora esa hipótesis. En esa época, el camino de Cortes delimitaba los terrenos de los Cartujos y los de la Marquesa de Tabuérniga, hoy unidos todos. Aprovecharon que el muro que delimitaba el camino de Cortes estaba medio derruido para adentrarse dentro de los terrenos y poder cometer los asesinatos. La comunidad cartuja también recuerda los hechos y ha facilitado los permisos para excavar. A finales de marzo comenzarán los sondeos para localizar la fosa en la que reposan entre 8 y 12 personas, cuya identidad tratan de averiguar. Objetivo cumplido. La misión Perseverance ha llegado a Marte sin problema. Y ese momento se seguía con mucha atención desde Castilla y León. El rover de la NASA ya ha llegado a Marte. Una de las partes más delicadas ya se ha completado. Por delante ahora semanas de intenso trabajo. En estas labores hay componentes hechos en la Universidad de Valladolid. Hay un instrumento, el SuperCam, que se calibra con tecnología realizada por un equipo de investigadores vallisoletanos. Perseverance ya está en Marte. Por delante una misión de un año marciano, unos 687 días terrestres. Los más intensos serán los primeros 90. En estas 2 primeras semanas, la tarea va a consistir en chequear todo para comprobar que está en perfecto estado. Luego ya se moverá por la zona. Con un láser, en este caso pulsado, iluminan los materiales en la superficie marciana y de esa información de la luz remitida es capaz de saber qué composición química elemental tiene y qué estructura cristalina tiene. Ello permite que los resultados sean muy precisos. También conlleva analizar otros aspectos, como los orgánicos. Explorar la posibilidad de identificar trazas de vida en la superficie marciana.
y ello implicaría que no estamos solos en el sistema solar, aspecto que indican tardará en demostrarse. Además, está trabajando en un ámbito a largo plazo cuando las misiones de retorno sean una realidad. Van a seleccionar muestras que puedan volver a la Tierra. Todos estos resultados se aplican en la salud, el medio ambiente o la catalogación del patrimonio. Soria es ciudad de poetas y no solo lo dice la canción. Adoptó a 3 escritores que dejaron su huella literaria a lo largo de los años. Las calles de la ciudad, sus edificios y sobre todo su naturaleza inspiraron sus grandes obras. Ahora se recuerda su influencia con esculturas ubicadas en los puntos más significativos para cada uno de ellos. Por un paseo por la Soria más poética nos vamos a despedir. Es nuestra última imagen de hoy. Les dejamos con los deportes. Que tengan un buen fin de semana. A lo largo de los años, Soria ha sido ciudad de inspiración para muchos escritores. Machado, Bécquer y Gerardo Diego fueron algunos de los grandes autores que encontraron aquí un lugar en el que dejar fluir las palabras a través de su pluma. Se conoce Soria de los poetas por ellos, que han sido como los primeros, la antesala de lo que vino después. Fue en el instituto que ahora lleva su nombre donde Machado dio clases de francés. A orillas del río Duero se dejaba ver dando paseos cuando no estaba pasando el tiempo con su mujer Leonor. Machado y Leonor era la foto típica que están los dos posando el día de su boda. Simplemente yo los partí. Igual que él, Bécquer también pasaba su tiempo libre a orillas del río, buscando que la naturaleza le regalase frases que plasmar en sus novelas. Actualmente su escultura invita a los turistas a rememorar esos tiempos a su lado. Arropándola con tu persona, ¿no? Entonces, claro, te da opción a sentarte, a ponerte detrás, a abrazarlo. Otro de los grandes ilustres fue Gerardo Diego. Soria le inspiraba poesía que luego reflejaba en sus rimas. El casino era como su segunda casa y donde podía deleitar a todos con su destreza al piano. Encontró en el casino, o el casino encontró en Gerardo Diego, un motivador, un motor cultural importante. Ellos describieron los encantos de la ciudad, se dejaron influir por su belleza y convirtieron a Soria en una ciudad de referencia literaria.